Hola, mi nombre es Matías Diácono y en este video lo que vamos a ver y tratar es una brevísima introducción a una de las metodologías ágiles más comúnmente utilizadas dentro del mundo empresarial y bueno, en la gestión de desarrollo de software en general, llamada Scrum. Como les decía, es una de las tantas. La realidad es que dentro de las metodologías ágiles podemos encontrar eh, varias, no solamente esta de la que vamos a hablar, pero Scrum ha sido una de las más que más ha llegado con facilidad al mundo de la gestión, o por lo menos es uno de las que resulta tal vez más fáciles de implementar. De cualquier manera, este video es meramente introductorio como para tener cierto conocimiento sobre esta metodología, pero no quiere decir que vayamos a ver algo extremadamente profundo y detallado. Claramente, para poder aprender a implementar metodologías ágiles y en particular Scrum se requiere bastante tiempo y bastante conocimiento para no caer principalmente en los errores más comunes que justamente suelen suceder cuando no tenemos este conocimiento. Así que vamos a empezar. En este caso, simplemente me voy a limitar a mostrarles este gráfico. Este gráfico es probablemente de los más representativos de Scrum y explica cada una de las partes o procesos o nosotros tal vez lo llamamos más ceremonias involucradas dentro del flujo de vida de un proyecto con Scrum. Así que iré nombrando solamente las partes y luego vamos a pasar a un caso más práctico. En este caso, todo proyecto de Scrum va a empezar con una lista de tareas, igual que en cualquier proyecto de software. Si nosotros tenemos un producto a desarrollar, un producto de software a desarrollar, vamos a necesitar de alguna forma una lista de actividades o tareas, o si estamos más acostumbrados a la gestión tradicional, tal vez casos de uso que nos describan paso a paso o las diferentes características que va a tener ese producto desde el principio, o sea, desde el inicio hasta que el producto se considere completado. En este caso, en Scrum, lo que podemos considerar como similar a esto sería esta primera etapa, que es el Product Backlog, y es una lista principalmente ordenada. Esto quiere decir que requiere sí o sí estar uno de los elementos detrás de otro, y priorizada. Esto también quiere decir de que dependiendo de la cantidad de actividades o elementos o tareas que hayamos identificado, estas van a tener que estar sí o sí priorizadas, en las cuales no puede haber dos tareas que ocupen el mismo espacio. Esto quiere decir que sí o sí vamos a tener la tarea A, B, C y D en el orden que nosotros dispongamos en base a la priorización, pero siempre va a estar una detrás de otra. La ideal o la idea más probablemente más acabada, más idílica, sería de que nosotros, para poder desarrollar un producto, contemos con todas las tareas en este Product Backlog que representen, como les decía, ese producto. Por supuesto que en la práctica muchas veces este Product Backlog puede ir cambiando o puede ir creándose a medida que avanza el proyecto. De cualquier manera, esto de nuevo va a depender directamente de más información que nosotros podamos ir encontrando y a medida que vayamos conociendo más sobre metodologías ágiles y particularmente sobre Scrum. Entonces, una vez que tenemos este Product Backlog, lo que vamos a tener es el inicio de nuestro proceso o nuestra forma de gestionar con Scrum. Probablemente use la palabra proceso, aunque no es necesariamente la adecuada, pero veámoslo como si fuese ciertos pasos que vamos a seguir o que vamos a tratar de respetar cuando trabajemos con Scrum. Entonces, teniendo esta lista de tareas, nosotros vamos a empezar a trabajar en lo que conocemos o lo que le llamamos sprints, que son periodos de tiempo fijos, siempre constantes una vez que elijamos ese periodo de tiempo, y que en ese periodo de tiempo vamos a trabajar o dedicarnos particularmente en un grupo de tareas que intentaremos resolver. Entonces, en este caso, este sprint se representa por este loop grande que tenemos acá,
en el cual se nos sugiere que un sprint debería durar entre 2 o 4 semanas. O sea que nosotros podríamos elegir tener sprint de 2 semanas o sprint de 4 semanas. Esto muchas veces está atado a los procesos internos de la empresa o el cliente con el cual trabajemos. Sí, de nuevo, estos son los valores recomendables. De nuevo, no nos vamos a meter en detalle por el motivo por el cual. Lo que sí podemos decir es de que lo ideal sería de que nos atengamos o que nos atemos a alguno de estos dos valores sugeridos. También otro dato importante es de que una vez que elijamos uno o el otro, no lo variemos. O sea, durante el tiempo que dure el proyecto tendríamos que tener estos valores, o sea, estas 2 o 4 semanas que hemos elegido, de forma constante siempre para este proyecto, y no variarlo entre medio o cambiar los números, o cambiar el periodo de tiempo, debido a que esto nos va a afectar luego en diferentes cálculos que podamos hacer para poder conocer el estado del proyecto y el estado del equipo en general. Entonces, teniendo ese sprint, supongamos que hayamos elegido 2 semanas, antes de empezar, lo que vamos a hacer es crear otra pila de tareas, o sea, otro grupo de tareas, en las cuales van a servir como punto de entrada para que durante esas 2 semanas nosotros tengamos cosas para hacer del producto que estamos creando. Esa lista de tareas va a salir o va a ser tomada desde el Product Backlog, o sea, de esta pila que tenemos más grande que representa todo el producto, y vamos a empezar a trabajar con eso. Por supuesto, nosotros podemos tener o deberíamos tener, si no lo hemos hecho antes, una reunión previa entre el momento en que tomamos las tareas del Product Backlog y el momento en que consideramos que estas son las tareas que vamos a desarrollar, una reunión de planificación para poder asignarle determinados valores o podemos decir valores de complejidad. Muchos planifican o estiman en horas, o bueno, le podemos asignar diferentes características a esta pila de tareas que nos sirvan a nosotros luego para poder tener un control sobre lo que está pasando. Entonces, teniendo esta pila de tareas, empezamos el sprint, y todos los días lo que vamos a hacer es tener una reunión, todo el equipo, todas las personas involucradas dentro del proceso de desarrollo de este producto. Vamos a tener una reunión que se suele llamar Daily Scrum Meeting o Stand-Up Meeting, es otro de los nombres. Es tal vez más interesante entender un poco la filosofía de Scrum si lo llamamos Stand-Up Meetings, ya que se sugiere, por ejemplo, que estas meetings diarias se hagan de forma parada, o sea, que estemos parados, cosa de que forcemos a que no tome más de 15 minutos en poder tener esa reunión o poder generar esa reunión. La idea de la reunión, en este caso, la idea de esta Daily Scrum Meeting o Stand-Up Meeting, es que nosotros podamos como equipo de alguna forma sincronizarnos, y vamos a responder cada uno de los participantes 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿qué hicimos el día anterior a esta reunión? Por ejemplo, estuve creando determinados scripts para una base de datos, o estuve trabajando en la tarea B, digamos, esa sería un poco la forma de responder. La siguiente pregunta sería: ¿qué vamos a hacer hoy? Por ejemplo, voy a empezar a hacer un ABM de determinada sección que está obviamente dentro de las tareas que habíamos elegido, o voy a empezar a hacer la tarea D o la tarea que fuera necesaria. Y la tercera pregunta que debemos responder es si tenemos algún tipo de impedimento o blocker, algo que nos impida poder seguir trabajando. Esto es muy común, como por ejemplo, estoy esperando determinada información del cliente y no llega, por lo tanto no puedo avanzar, o mi computadora falló y no está funcionando de forma correcta, por lo tanto no me permite trabajar. O sea, cualquier elemento que a nosotros nos impida seguir con el normal desenvolvimiento de las tareas y que de alguna forma requieran ser atendidas con cierta urgencia para poder desbloquear y poder seguir avanzando.
Como dato importante, estas reuniones no son para resolver problemas en este momento, si- debido a que tratamos que la reunión se mantenga lo más corta y lo más chica posible, cosa de que no empecemos a divagar y que se genere cierto canal de comunicación en el cual a las personas que estén involucradas en este, en esta reunión no pierdan el interés. O sea, uno de los grandes problemas es que dos o tres personas de un grupo medianamente grande se ponen a hablar de cómo resolver un problema en particular y al resto no le interesa, por lo tanto se generan charlas paralelas y las reuniones terminan durando 2 o 3 horas, siendo realmente una pérdida de tiempo y además no solamente por una cuestión de que hubo mucha gente esperando poder decir qué es lo que estaba haciendo, responder estas 3 preguntas, sino que va a estar esperando sin tener que trabajar, y sin que necesariamente le interese lo que está pasando o las conversaciones que se están generando entre otros grupos dentro de la misma reunión. Entonces, la idea es que tengamos esta reunión todos los días, en el transcurso en el que dure el sprint, responder 3 preguntas y tratar de limitarnos a esas 3 preguntas y de que la reunión dure lo menos posible. Una vez que nosotros terminamos el sprint, o sea, esto quiere decir llegamos a las 2 semanas de trabajo que habíamos elegido recientemente, lo que vamos a hacer es sentarnos con nuestro cliente y vamos a ir a una reunión de revisión. Esta reunión de revisión es un momento en el cual el cliente debe estar, sea tal vez la persona con la cual se firmó el contrato o un representante de esa persona, pero tiene que estar. Y nosotros tenemos la obligación de presentarle las tareas, o sea, el trabajo al cual nosotros nos comprometimos en el momento en el que hicimos el Sprint Backlog, y demostrarles de que lo hemos hecho y mostrarles que funciona de la forma en como se había pedido. La característica de esto es de que muchas veces el cliente, al ver esta dinámica, al poder ver el avance en forma corta, tiene la capacidad y poder obviamente, lo decimos de esta forma, jugar con el producto, puede darse cuenta de que tal vez eso que él creía inicialmente cuando se formó el Product Backlog era lo que él esperaba para su producto. Él puede darse cuenta en este momento de que en realidad sus necesidades cambiaron o el mercado cambió o digamos, hubieron modificaciones en las cuales eso que pidió originalmente ya no tenía o ya no tiene sentido. Por lo tanto puede tomar una nueva decisión o puede decidir rápidamente y cambiar el rumbo del proyecto hacia algo que efectivamente lo beneficie. Entonces, por este motivo es necesario que el producto, o el momento en el cual nosotros terminemos el sprint, el producto sea funcional. Esto quiere decir que tenemos que crear, por ejemplo, si estamos hablando de una aplicación con ventanas y con botones y colores y animaciones, ¿tiene que estar todo eso hecho? La respuesta es no, debido a que nosotros, por ejemplo, en las tareas que tomamos en el Sprint Backlog, podían decir lo que poníamos como ejemplo, crear una base de datos o un script, o crear tal vez un ambiente de pruebas o tal vez un repositorio donde coloquemos nuestro código. Eso no representan necesariamente actividades que puedan mostrarse en un botón en un formulario o una animación de un personaje en el cual esté moviéndose por la pantalla. Eso pueden ser tareas que pueden venir mucho más tarde dentro del producto y no tienen por qué estar en este momento. Pero sí, nosotros siempre, cuando estamos dentro de un ambiente profesional, vamos a tener alguna forma de demostrar que esa tarea que nosotros dijimos que íbamos a hacer, por ejemplo, crear los scripts de la base de datos o crear determinadas tablas en la base de datos, alguien lo ha tenido que ver dentro de nuestro equipo y ha tenido que aprobar y dar el visto bueno de que eso efectivamente estaba de esa forma. Entonces, las mismas herramientas que nosotros hemos usado para trabajar internamente en nuestro equipo, podemos presentárselas al cliente y demostrarle o explicarle qué es lo que hemos hecho. Entonces, en este caso, siempre en una revisión se puede mostrar lo que hemos estado haciendo en el sprint. No hay una excusa para decir, bueno, no puedo mostrarlo porque me falta determinada cosa. Y de nuevo es muy importante para el cliente y para nosotros, porque podemos recibir feedback rápido, el cliente puede darse cuenta rápidamente de qué es lo que está pasando dentro de su producto y tomar decisiones acorde. Entonces, una vez que pasamos
revisión, que hemos podido presentar las tareas y que puede haber habido cambios o no, el equipo, o sea, son las personas que estuvieron trabajando en el producto, acá no tiene que participar el cliente, van a ir a una reunión final que se llama una reunión de retrospectiva, en la cual el objetivo es generar mejora continua, o sea, analizar aquellas cosas que se hicieron bien o mal en el transcurso de ese sprint, para que en el siguiente sprint no cometamos los mismos errores, o si hicimos algo correcto o consideramos que hemos hecho algo de forma correcta, darnos cuenta de esto y seguir haciéndolo a través de los siguientes sprints. Entonces, con esto concluimos en ese punto lo que es un sprint, y estamos listos para comenzar de nuevo todo el ciclo, tomando tareas nuevamente del Product Backlog, creando nuestro Sprint Backlog, volviendo a esas 2 semanas de sprint, reuniéndonos todos los días a responder estas 3 preguntas, hasta llegar al final, hacer una revisión, luego una retrospectiva y volver a comenzar el ciclo nuevamente. Entonces esto hacía muy grandes rasgos y muy simplificado, como les decía al inicio del video, es la dinámica de Scrum, una de las metodologías ágiles. Obviamente dentro de estas metodologías nosotros usamos diferentes herramientas, en las cuales una de las que se destaca, por ejemplo, es un tablero de control que se llama tablero Kanban, que de hecho se toma de esa otra metodología, en la cual nosotros solemos colocar las tareas con las cuales nosotros vamos a ir trabajando, o las cuales nos comprometemos dentro de este sprint, o sea, cuando generamos el sprint backlog. Obviamente que también hay herramientas electrónicas en las cuales nosotros podemos crear nuestro product backlog y luego crear un sprint backlog para cada uno de los sprints y tener, bueno, el traqueo o el seguimiento de estas tareas a través de los diferentes proyectos. En este caso, lo que les voy a mostrar es una herramienta gratuita en internet que se llama Asana, y la cual nos sirve para generar o para manejar de alguna forma este tipo de proyectos. Obviamente hay muchísimas herramientas, hay herramientas pagas, hay herramientas gratuitas como esta, hay herramientas semi gratuitas, semi pagas. Cada herramienta tiene sus ventajas, sus desventajas, y nos proveen determinada información que, bueno, dependiendo del tipo de herramienta que elijamos, las vamos a tener disponibles o no. En el caso de esta herramienta, al ser gratuita, nos provee un conjunto de herramientas bastante interesantes, aunque no se compara con otras que probablemente que son pagas, pero que podemos hacer muchas más cosas y que podemos sacar tal vez más información de forma más profesional, podríamos decir, o pensemos de esta forma, para necesidades de una corporación más grande en la cual requiere otro tipo de controles. Entonces, en este caso, yo tengo mis proyectos personales y lo que hice fue crear un nuevo proyecto. Nosotros podemos venir aquí y crear nuevos proyectos. Yo tengo uno creado y si vemos la imagen del tablero Kanban que teníamos aquí, entonces en este caso este es simplemente un ejemplo. El tablero lo podemos armar como nosotros queramos, pero podemos ver que tiene 3 columnas, que dice Now Checked Out y Done, en las cuales se van a ir moviendo las diferentes tareas en base a lo que nosotros vamos haciendo. En este caso, yo siguiendo un patrón ligeramente similar, lo que yo puedo seleccionar, lo que yo puedo ver, voy a borrar esta, que era simplemente una tarea de prueba. Lo que nosotros podemos hacer es agregar, por ejemplo, un tablero similar. Por ejemplo, vamos a ponerle to do para hacer, ¿sí? Vamos a agregar otra, vamos a poner in progress, que serían tareas que están siendo desarrolladas en este momento. Vamos a agregar una nueva que sea, por ejemplo, in testing, o sea, o que está en prueba, o muchas veces se usa el término QA, y finalmente terminadas. Entonces esto como para tener un proceso en el cual nosotros vamos a tener una lista de tareas. Entonces ahí tenemos la tarea asignada. Podemos ponerle
una descripción, por ejemplo, para que la persona que lo vaya a desarrollar sepa de qué se trata. Crear, por ejemplo, lo que decimos al principio, script de base de datos, ¿sí? Y también podríamos, por ejemplo, agregar subtareas, colocar para cuándo tiene que estar terminada, o un estimado. Incluso podemos, bueno, adjuntar archivos, podemos, si tenemos, hay diferentes plugins en este sitio en el cual nosotros podemos decirle, bueno, esta tarea empieza ahora, cuánto tiempo se tardó en crearla y demás cuestiones, ¿sí? La otra ventaja que tiene es de que podemos ir escribiendo comentarios, por lo tanto, si nosotros necesitamos hacer un seguimiento de los cambios que se producen en el proyecto, alguien podría comentar aquí, se van agregando estos comentarios, otra persona hace lo mismo y bueno, y la tarea va evolucionando a medida que nosotros vamos trabajándola. Eso es también una ventaja porque deja registro de todo lo que va sucediendo dentro de la tarea. Entonces, supongamos que nosotros tenemos esta tarea, lo que vamos a hacer es decir, bueno, hoy es el día 1 de la sprint, la vamos a empezar a trabajar. Entonces, la podemos mover a la parte de in progress y como podemos ver, otra de las características interesantes es de que nos va dejando un log de el movimiento de esta tarea y su evolución para poder saber mejor qué pasó con esa tarea. Entonces en este caso tenemos 3 tareas, una está en progreso, las otras todavía están en una lista para hacer. Y en esta parte, en esta sección, nosotros podríamos ver, por ejemplo, todo lo que hemos estado conversando y que se ha estado tratando de sacar dudas en el proyecto. Podríamos ver qué personas tienen asignado qué, en qué momento, ¿sí? Si tuviésemos diferentes tareas, subtareas y demás. Y otra característica interesante es que nos muestra, por ejemplo, algo muy parecido a este gráfico que teníamos acá, este que se llama Burn Down Chart. Nos muestra un gráfico en el cual nos dice que tenemos tantas tareas por hacer, o sea, tantas tareas que faltan, 0 tareas completadas, y a medida que va pasando el tiempo, nosotros podemos saber qué va pasando en cada uno de esos casos. Y más o menos saber si estamos llegando a tiempo a nuestro proyecto o no, si estamos llegando digamos, en tiempo o nos quedan tareas o tenemos que ver qué hacemos. Finalmente, bueno, si hemos cargado archivos y diferentes elementos a las tareas, las podemos ver agrupadas en este punto. Entonces, supongamos que nosotros terminamos esta tarea, la vamos a pasar a testing. Nuevamente va a dejar una marca para saber en qué momento se movieron, y obviamente el tester podría venir y dejar comentarios si la encontró correctamente resuelta o no. Y finalmente podemos moverla a done. En este caso en done no tenemos una forma de hacer automáticamente que se quede marcada la tarea. Entonces lo que podríamos hacer es simplemente apretar aquí y la tarea se va a marcar como completada. Y si nosotros después ya lo vemos en el progreso, vamos a ver que, bueno, esto suele tardar un poquito en actualizarse, pero vamos a ver que en un punto vamos a tener 2 tareas completadas, 3 a la espera, ahí está, una tarea completa, 2 que todavía están esperando. Y si nosotros tuviésemos para este proyecto, por ejemplo, una fecha en particular en la cual nosotros tenemos que terminarlo, supongamos que tenemos que terminarlo el 31 de agosto, entonces podríamos, en base a cómo se va desenvolviendo el proyecto a través de los días, podríamos sacar una proyección para saber que tan bien estamos o no dentro del proyecto. Así que bueno, nada, este es un simple ejemplo de cómo podemos usar alguna herramienta para simular este tablero Kanban, y una brevísima, pero muy brevísima introducción a Scrum. Espero que les sea de utilidad.